Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 621, Mala elección. Había una muy buena razón por la que Grace le estaba diciendo esto a Isa, que estaba casi inconsciente. Había recurrido a ella en busca de enseñanza y conocimiento. Cuando se trataba de controlar la energía del hielo y crear cosas con esa energía, se había convertido en una especie de protegida. Lo mismo que todos ellos se habían convertido cuando María les enseñó tiro con arco. Pero la razón por la que Grace se disculpaba era porque Isa había advertido a todos que no intentaran fusionarse con sus bestias como ella lo hizo. No era porque Isa estuviera tratando de proteger secretos familiares ni nada por el estilo. Era algo mucho más serio. Debido a que la familia de Isa tiene un físico único que les permite abrir espacios de domesticación únicos y también fusionarse con sus bestias, esto era algo exclusivo de su linaje familiar e incluso había sido delicado en el pasado. Algunos de los miembros más lejanos de la familia no habían logrado hacerlo de ninguna manera, lo que significa que era posible nacer sin el físico único. De ahí que sus hermanos fueran muy diferentes a ella. Específicamente, el comerciante de joyas. De todas formas, eso no significa que otros no hubieran intentado forzarse a fusionarse con sus bestias. Hubo incidentes en los que su familia de comerciantes fue atacada o sus métodos fueron copiados para ser robados y utilizados en su contra por competidores. Los resultados de eso no habían sido monstruos. Algunas personas esperaban que se convirtieran en alguna versión de híbridos de humanos y bestias fusionadas. De la misma manera que el culto de la luna de sangre creó monstruos. Esto era algo cierto, pero los métodos eran diferentes. La fusión de energías era una superposición de almas basada en los vínculos de domador y bestia. El cuerpo del domador actuaba como contrapeso para que no se fusionaran de forma horrenda. Por lo tanto, el físico que tenía Isa era una protección. Cuando los demás intentaron utilizar los mismos métodos que la familia de Isa, terminaron paralizando su mente y alma. Esto hizo que su cuerpo se desintegrara drásticamente. Los músculos, los huesos y la piel se volvieron frágiles. Como si fuera papel de seda que se hubiera mojado y luego pisoteado. Incluso la pluma más ligera podía hacer que perecieran por hemorragias y heridas drásticas. A Isa le habían dicho esto cuando era niña y había tenido la suerte de no presenciar nada parecido. Pero su padre sí lo había visto. Por lo tanto, había grabado esta lección en la mente de toda su familia para que no permitieran que nadie que les importara intentara algo así. Esto podría doler, así que asegúrate de atraparnos. Grace sintió que el pinzón de hielo aterrizaba sobre su cabeza. Lentamente, el hielo se acumuló sobre ella a medida que se formaban grandes alas de hielo. El viento soplaba a su alrededor, pero no era algo natural. Su cuerpo claramente rechazaba la gran cantidad de energía del viento y del hielo que no estaba controlada por el vínculo que compartían. Incluso el pinzón de hielo chilló de dolor. Sintió el dolor que Grace estaba asumiendo al limitar parcialmente las habilidades de Isa. Quédate quieta ante mí y siente nuestras espadas. Las palabras de Grace fueron pronunciadas con una vibración espeluznante. Clark reconoció que esto se debía a que el aire de sus pulmones se le escapaba cuando hablaba. Pero también faltaba el extraño chillido del pinzón de hielo en su voz. Para seguir sus órdenes, la base de hielo que Isa había creado se congeló a una velocidad increíble. La energía del hielo combatió directamente el agua tibia y el aire generalmente cálido y brumoso de la violenta jungla. Junto con esto, múltiples cuchillas de aire comprimido salieron disparadas mientras las alas de hielo comenzaron a derretirse de su espalda dejando cicatrices más grandes en su piel negra. Cuando Grace se desplomó inmediatamente en los brazos de Ralph, él se dio cuenta de que las marcas de las alas de hielo la habían quemado. Era el hielo que había estado demasiado frío lo que había causado las marcas. Sin embargo, no pudo decir nada. En cambio, su rostro se convirtió en el de una piedra antes de correr a través del puente de hielo que ya se estaba derritiendo. El otro solo pudo seguirlo.
El primer pinzón parecía no poder hacer nada. Grace no había abierto un espacio de domesticación y decidió centrarse primero en ella y en su pinzón de hielo. Eso era respetable porque su vínculo era muy especial. Esa era también la razón por la que habían podido lograr que el primer pinzón se convirtiera en un pinzón de hielo. Clark, mueve el culo y dime qué le pasa a Grace. La velocidad con la que Ralph cruzó el puente y el río fue una locura. Nadie se había dado cuenta de que podía moverse tan rápido. Pero eso solo demostraba que hacía tiempo que había decidido lo que era realmente importante para él. Los demás tomaron posiciones defensivas inmediatamente cuando llegaron a la orilla. Naturalmente, Brad comenzó a escalar la orilla y arrastró a Ralph hacia arriba, ya que necesitaba ayuda para cargar a Grace. Idiota. Tiene demasiado frío y se ha quemado con el frío. No tenía la resistencia para hacer eso y su bestia ni siquiera podía adoptar una armadura o una forma de alas como esa. Incluso intentó fusionarse con. María golpeó a Ralph con una mano fuerte. Ni siquiera tuvo la oportunidad de hablar de nuevo porque Isa había llamado a Lid para que la ayudara a sanar. Pero las heridas no sanaban. En cambio, la respiración de Grace se debilitaba a medida que el hielo comenzaba a aparecer en su cabello y brazos. Isa no estaba mucho mejor ya que Reese la estaba ayudando a tambalearse borracha hacia un lado. La falta de energía que tenía Isa le estaba pasando factura. Pero sabía que no podía invocar a la bruja de invierno de esa manera. La bruja de invierno podía usar energías y habilidades poderosas. Isa tenía que poder equilibrar eso, pero lo había hecho a toda prisa. El resultado fue su estado inútil y permanecería así durante algún tiempo. Los brutales cocodrilos estaban cerca, pero no abandonaron el agua mientras el grupo estaba claramente en terreno más alto y listo para atacar. Eran los reyes en el agua, no en la tierra. Lo único en lo que Clark podía confiar era en el análisis. Gracia. Este humano. La bestia domesticada es actualmente una helada. Cuenta con un estilo de batalla adaptable al aprender de múltiples. Sufre de la enfermedad del frío del alma debido al abuso de las energías del hielo y del viento. Debido a la canalización forzada de grandes cantidades de energía del hielo directamente desde la bestia vinculada, se rompieron por completo las barreras naturales que protegen el alma. La mejora adicional de esa energía con la afinidad principal que la bestia tiene por el viento hizo que la enfermedad se agravara. Esta enfermedad dejó una semilla de energías puras de hielo y viento dentro del corazón, lo que provocó que el alma se viera constantemente estresada por las energías. Esta alteración entre el cuerpo y el alma hace que la energía del hielo y la energía del viento intenten entrar en el cuerpo, al mismo tiempo que debilitan a la bestia espiritual. Se cree que combatir esta enfermedad es imposible debido a la falta de conocimiento en general. Sin embargo, el mejor tratamiento es el calor extremo. Utilizando específicamente la energía del calor y del fuego, puede hacer que la energía pura del hielo dentro del corazón que influye en la energía del viento se debilite. No hará que se disipe, ya que esto rompería el vínculo con la bestia espiritual que proporcionó esta energía. El calor extremo puede causar quemaduras, pero permitirá controlar la enfermedad una vez que las principales funciones del cuerpo hayan vuelto a su estado natural. Después de eso, existen múltiples métodos para controlarla, pero todos requieren hierbas potentes y únicas para. Eso era todo lo que Clark necesitaba. Ignoró el sistema que le notificaba sobre misiones y todo lo demás. Nada de eso importaba. Incluso era sorprendente que hubiera una solución. Por lo que Clark podía entender, Grace había hecho algo que estaba mal y muy por encima de lo que debería ser capaz de hacer. El solo hecho de ver que su primer pinzón la sujetaba con dolor por el hombro demostraba que ambos habían sufrido un daño más profundo del esperado. Ralph, odiarás esto, pero es la única manera. Haz un fuego alrededor de Grace. La quemará, pero la ayudará a controlar la energía del viento y el hielo que desata en su corazón. El hielo la congela mientras que el viento hace que esa energía se vuelva más caótica y aleje las habilidades curativas naturales del cuerpo. Puedes hacer eso. Ralph no dudó ni un segundo. El cachorro de dragón y el jabalí fundido estaban fuera del espacio de domesticación en alerta máxima. Ralph también estaba sacando todos los trozos de iniciador de fuego inflamable o material que pudiera quemar sin problemas.
Haría lo que fuera necesario. María, prepárate para ayudar, pero también dale algunas pociones a Isa. Gerald, Reese, Brad, ustedes tres nos protegerán. Yo estaré observando todo y ajustando lo que sea necesario. Clark deseaba que Cream pudiera ayudar, pero las llamas del dragón podrían ser demasiado peligrosas. La energía del dragón no era delicada. Pero les esperaba un evento peligroso, por decirlo menos. Capítulo 622, Problema. No resuelto. Decir que esto era una tarea sencilla para Ralph sería una mentira descarada. Su mente estaba confusa mientras comenzaba a pensar en cómo dañaría a Grace al hacer precisamente lo que ella necesitaba para ayudarla. Había una cosa de la que estaba seguro: Clark no era el tipo de persona que engañaría o dañaría intencionalmente a alguien. Por lo tanto, Clark había sido honesto con el método para ayudar a curar a Grace. Si seguía las fricciones de y tenía a María preparada, podrían salvarla. También había algo más que estaba notando. Había sentido dolor. Había sido el chico cliché que creció en las calles. No era igual a muchas personas que estaban en Nova City. No cabreó a nadie ni se vio obligado a aceptar su posición de clase baja. Nació y se crió allí. Sin embargo, cuanto más dolor sentía emocional y físicamente, más duro se había vuelto. Pero ahora, sentía dolor como si fuera la primera vez que lo sentía. Podía jurar que su corazón se estaba desgarrando mientras instruía y guiaba a sus compañeros para crear un anillo de llamas con Grace descansando en el centro. El objetivo será calentar lentamente su cuerpo y dejar que su cuerpo comience a tomar el control de la energía dentro de su corazón de forma natural. No desaparecerá; si lo hiciera, rompería el vínculo entre ella y su pinzón de hielo. También puede sentir el dolor que Grace siente a través de su vínculo. Clark no había dejado de notar las acciones doloridas del pinzón de hielo mientras se aferraba al hombro de Grace con toda su fuerza. Una bestia, especialmente una bestia espiritual, puede sentir muchas cosas a través de ese vínculo único. Cuando el primer pinzón creció, sintió la gran alegría y orgullo que Grace sentía por él y por ella misma. Había tenido muchos desafíos cuando se trataba de tener una bestia que solo mejoraba su sensibilidad debido al viento. Sin embargo, ahora eso había cambiado. El pinzón de hielo también había adoptado el tipo hielo. Esto le permitió a él y a Grace poder luchar contra bestias más fuertes, lo que les permitió incluso participar en un entrenamiento adecuado. Ahora los dos eran mucho más fuertes que antes. Podían estar al lado de amigos, lo que nunca antes había sido posible. Mientras Ralph se concentraba a regañadientes en la energía del fuego, Clark vio que María adoptaba una mejor postura. Estaba preparada para caminar hacia las llamas y curar a Grace según fuera necesario. Ya había revisado a Isa y se dio cuenta de que se debía completamente a una falta de energía. El uso excesivo de su estado de fusión y de su energía en general se había ido acumulando últimamente. Se agravó con los constantes viajes que hacía el grupo. Era difícil recordar que todavía eran bastante jóvenes. El estrés al que se sometían para crecer al ritmo al que lo hacían ya era muy superior al que otros estaban acostumbrados. También estaba el simple hecho de que todos habían sufrido lesiones, habían sufrido tensiones y estaban constantemente saturados de energía. Todo esto se había acumulado para causarles muchos problemas. Su piel se está poniendo roja, tenemos que enfriarla; no, tenemos que asegurarnos de que pueda curarse mientras esto sucede. María se detuvo. Se dio cuenta de que a veces tenía que haber una herida para sanar. Este era el caso de muchas personas cuando les disparaban con flechas. Antes de sanar, necesitaban que les quitaran la flecha. Esto siempre causaba más daño, pero era necesario. Entonces dale de comer una de las pociones para cazar ballenas. Agrega cualquiera de los hongos crujientes que recolectamos para pociones. No son efectivos ya que no se han usado para crear una poción alquímica que aumente la resistencia a las llamas, pero tendrán efectos menores. Su cuerpo los tragará naturalmente si los sumerges en la poción curativa. Son lo suficientemente pequeños. Tener el conocimiento que ella poseía siempre fue una bendición para el grupo. Mientras María hacía esto, Ralph empezó a hacer que el jabalí fundido controlara más las llamas.
El bebé dragón tenía muy poca experiencia en lo que se refiere a controlar las llamas que podía exhalar. Todavía tenía que unirse a Ralph en una forja adecuada para aprender. Pero podía proporcionar la energía del fuego y las llamas que el jabalí fundido podía controlar en un grado mucho mayor. Cuando las llamas evitaron a Meroe, todos se sorprendieron. No se habían dado cuenta de que el jabalí fundido tenía este grado de control con Ralph trabajando con él. Los dos habían afinado su control de energía del fuego para poder forjar materiales más raros. Ralph carecía de la experiencia, no del control. Por lo tanto, hacer que las llamas se doblegaran a su voluntad era más fácil de lo que muchos se imaginarían a su edad. El jabalí fundido también utilizaba el calor y los ácidos del estómago para remodelar los minerales e incluso crear ciertas aleaciones dentro de su cuerpo. Este simple hecho fue suficiente para aumentar enormemente el control de las energías dentro de su cuerpo. Además de eso, su domador, Ralph, le proporcionaba toda la energía y concentración que tenía para ayudarlo. Así era como una bestia y un domador debían trabajar juntos. Con una sola mente para complementar las acciones del otro. Pronto aparecieron quemaduras leves y claras a pesar de que María y Lit estaban trabajando duro juntos. Pero era inevitable. Lo que incluso estaba haciendo que los demás retrocedieran, ya que hacía más calor del que podían resistir. Krim había tomado una forma de armadura protectora nuevamente para que Clark pudiera concentrarse. Haría que Ralph se detuviera en el momento en que viera un cambio en el análisis. Pasaron 10 minutos y Ralph se puso cada vez más pálido. Los demás también sintieron que el peso sobre sus hombros aumentaba. Todos comprendieron que, a medida que pasaban los minutos, sus temores podían hacerse realidad. Saber que con sus objetivos, cada uno de ellos podría morir en cualquier momento era un hecho. Algo que todos habían dado por sentado a corto plazo. Todos habían entrenado y escapado de situaciones peligrosas una y otra vez. Era algo tan constante que habían comenzado a relajarse incluso en áreas silvestres peligrosas como esta violenta jungla. Eso era una tontería y todos sentían ese dolor ahora. Un único tic en el párpado de Grace hizo que Clark se levantara de un salto. Constantemente utilizó el análisis y notó que era ligeramente diferente. La frase, intentando controlar la energía del hielo y el viento que ahora habitaba en su corazón, había aparecido. Solo un poco más. Grace ha comenzado a cambiar el flujo de energía. Ella todavía está. Clark se quedó en silencio mientras observaba. Vio que aparecían nuevas quemaduras, pero el dolor que mostraba el primer pinzón estaba disminuyendo. Incluso parecía ser capaz de recuperar su propia energía. Este fue un giro extraño de los acontecimientos, pero el primer pinzón parecía estar equilibrando su propia energía para evitar dañar a Grace con demasiada energía mientras estaba herida de esta manera. El resultado fue la formación de un cuerpo de hielo sólido, casi como una concha que atrapaba la energía del viento en su interior. Este cuerpo de hielo sólido era claramente menos flexible, pero también permitió que la energía que el primer pinzón podía almacenar se disparara. Una pared sólida que retenía su propia energía mejor que nunca. Un rayo de esperanza, por así decirlo, que Clark explicaría más adelante. ¡Alto! Ha vuelto, gritó Clark y, como una bola de metal caliente sumergida en el aceite o el agua más fríos, las llamas se apagaron. Apenas salía vapor del suelo cuando el dragón soltó un bufido y el jabalí fundido se desplomó junto a Ralph. Dejen de mirarme como si yo también pudiera estar herido. Levanten sus traseros y ayúdenme a construir un campamento en otro lugar. Hay demasiadas bestias observándonos y esperándonos, Ralph lo dejó en claro, pero había una debilidad en su voz mientras usaba su energía para enviar a sus bestias de regreso al espacio de domesticación. Le gustara o no, ahora él también estaba exhausto. Aún así, reunió fuerzas para levantar a Grace con cuidado en sus brazos. Se alejó de la orilla del río hacia la jungla de nuevo. Pero parecía estar usando lo que había aprendido. Buscando el lugar ideal para dejar a Grace. Para montar sus tiendas. Para reunir a los que más necesitaban descansar. Aquí, Ralph, me quedaré de guardia. Clark sabía que tenía que asumir más responsabilidades mientras comenzaba a planificar posibles curas para esta enfermedad que congelaba el alma.
Su mente comenzó a correr a medida que repasaba el análisis una y otra vez. Sus grabaciones de diferentes hierbas y procesos que podrían usarse llenaban muchas páginas. Ni siquiera tuvo la oportunidad de ver que María y ella lo miraban preocupadas mientras trabajaban. Ellas lo conocían. Sabían que Clark podría pasar meses concentrándose en cómo solucionar estos nuevos problemas. Capítulo 623, El camino de la tundra. Como todos los demás habían descansado un poco, Clark era el único que se mantenía en pie y vigilando. Tenía que asegurarse de decidir cuál era el mejor método para que Grace resolviera el problema que se había creado en un momento de pánico y necesidad. Ella había sido la razón por la que todos habían escapado ilesos. Ya era un milagro que ninguno de su grupo se hubiera ahogado al caer al agua. Si Brad hubiera estado más débil, se habría hundido en las aguas turbulentas debido al peso de su compañero. Pero Isa había creado suficiente hielo para que Brad pudiera aferrarse a él y luego Grace había creado un puente de hielo literal que duró lo suficiente para cruzarlo corriendo. Ambos fueron eventos que agregaron mucho más riesgo a la situación y, al mismo tiempo, lo salvaron. Era difícil aceptar todo esto, pero también era un hecho del lugar donde estaban. Ralph claramente no había dormido. Había vigilado cada pequeña herida que María no había podido curar. Las quemaduras habían sido lo suficientemente fáciles de curar con pociones curativas y María con la ayuda de Lit. Habían desaparecido dejando la piel ligeramente más pálida. Lo más probable es que así fuera por el resto de la vida de Grace. Sin embargo, las extrañas marcas en las alas, causadas por la temperatura extremadamente fría de las alas de hielo que el pinzón de hielo había creado bajo el control de Grace, eran demasiado. Clark tenía la sospecha de que el primer pinzón eventualmente habría podido adoptar una forma de alas de hielo sólido como asistente de Grace para que ella pudiera volar. Esto también se ajustaba en cierta medida a la descripción del proceso de crecimiento del pinzón de hielo. Sin embargo, ahora el primer pinzón había congelado su cuerpo y se había solidificado severamente. Esto lo hizo más lento y menos ágil en general. Esto limitó el control del viento que tenía hasta que Grace pudo aprender a ayudarse a sí misma o el primer pinzón pudo crecer hasta una nueva etapa. Ambas situaciones no eran inmediatas, lo que convertía a Grace en el eslabón más débil de todos. Los dos necesitaban mucha más vigilancia que antes. No es que a Ralph le importara eso. Él sería quien la protegería mientras descansaba. Solo esperaba que despertara más temprano que tarde mientras viajaban. No le agradaba el hecho de que el grupo planeara detenerse en una mazmorra al salir de la violenta jungla. Todo eso pasó realmente. En el momento en que Isa se despertó, Clark fue el único que estuvo despierto para contarle lo que sucedió después de que ella perdió parcialmente el conocimiento. Usé toda la energía que pude para hacernos una balsa de hielo que nos diera una oportunidad de luchar. Sabía que era un riesgo. Isa estaba comprensiblemente destrozada. Había creído oír a Grace pedirle disculpas, pero tal vez se tratara de una extraña pesadilla porque estaba demasiado cansada. Ahora sabía que era real y que Grace padecía una nueva enfermedad. Guardé todos los materiales de hielo que pude, ya que quería dárselos lentamente a la bruja de invierno mientras ajustábamos nuestro vínculo y nos hacíamos más fuertes. Pero ahora está durmiendo y necesita descansar, así que ni siquiera puedo pensar en darle hierbas si quiero. Isa dio a entender que se habría quedado con ellas de todos modos. Pero claramente ese no era el caso. Ella solo estaba tratando de guardar más de sus preocupaciones dentro de su corazón. Ellos me ayudarán a decidir qué proceso de curación vamos a ofrecerle a Grace. He reducido la lista a 2, pero ambos necesitan hierbas y frutas naturales que difícilmente se pueden encontrar en general. Pero incluso las hierbas más pequeñas e insignificantes deberían ayudarla. Clark no iba a decirle a Isa que no podía ayudar ni siquiera de esta manera pequeña. Las pequeñas cosas podrían ser el pequeño detalle necesario para mover esta montaña. Quiero que te concentres en la oruga del viento por el momento. Aclimatala a un mejor estado de control del viento. El primer pinzón sufrió una limitación forzada ya que temía dañar más a Grace. Todavía está dormido agarrándola mientras hablamos. Pero claramente se culpa a sí mismo por la energía del viento y el hielo que vive en su corazón en este momento. Si quiere crecer,
podría necesitar un empujón de otra bestia, principalmente del tipo viento. Había un brillo poderoso en los ojos de Isa que le decía a Clark que todo lo que había pedido sucedería. Seguramente se concentraría en aclimatar su cuerpo a las energías eólicas más fuertes que serían necesarias para ayudar a Grace en el momento oportuno. Clark también sintió que la pequeña oruga del viento, que no había podido ayudar mucho con algunas brisas aquí y allá, estaba preparada para esforzarse también. Pero eso solo se produjo al notar lo duro que trabajaban las otras bestias y domadores en el grupo. Cuando la conversación entre Clark e Isa terminó, los dos notaron que María y los demás habían comenzado a despertar. Parecía que los dos habían hablado demasiado alto. Sin embargo, eso era ideal. Dijiste que había dos maneras de ayudar. ¿Cuáles son? María no estaba segura de lo que Clark tendría que decirles. Pero confiaba en él más que en cualquier otra persona. Si bien al principio había sido difícil quedarse con él, una vez que había creado un vínculo con él, Clark había demostrado una y otra vez que su corazón estaba dañado, pero lleno de fuerza para proteger a quienes le importaban. Era por eso que ella sentía más que los demás cuando lo miraba. Un método se llama método del cuerpo de hielo. Significa que tuvo que crear baños únicos de agua casi congelada empapada en varias hierbas. Las primeras hojas de té de las altas montañas, la temblorosa raíz de mandrágora e incluso las flores de cerezo en forma de carámbano. Hay alrededor de otras 50 hierbas y se necesitarán 10 años de remojo diario. El grupo se dio cuenta de que el precio de estas hierbas tan raras sería muy alto. Además, se necesitarían 10 años. El tiempo solo sería insoportable, ya que Grace se odiaría a sí misma por no poder ayudar a ninguno de ellos. Además, la gran cantidad de hierbas necesarias podría no ser posible de conseguir en primer lugar, independientemente del costo. Lo sé, es muy difícil. El otro es el método del corazón de hielo verdadero. Requiere que ella consuma varias hierbas ultra raras y hierbas legendarias. Este método estimulará la energía de hielo dentro de su corazón y obligará a su cuerpo a aceptarla. Luego, la adición de su bestia enviando energía del viento en grandes cantidades a través de su vínculo creará un corazón de hielo único llamado el corazón de la tundra. Tendría que comer una manzana de nieve pura, flores de abeto treant, el corazón de la primera planta de bambú, junto con muchas otras cosas. Tendría que comerlas con el tiempo mientras se obliga a adaptarse. Eso significa que se causará mucho estrés mental, pero saldrá con la capacidad de controlar mucho mejor el hielo y también adaptarse a la energía del viento a un nivel mucho más sensible. Básicamente, estaría haciendo que su cuerpo equilibre la fuerza de su bestia antes de pasar energía de un lado a otro. Pero eso también haría que el primer pinzón creciera de una manera más única. No quería ofrecérselo a Grace porque pensé que tal vez no sería posible. Los materiales que Grace necesita consumir son muy similares a los que necesitará el pinzón de hielo para convertirse en un fénix de la tundra. Una bestia con un increíble control del hielo y el viento. Capaz de curarse a sí mismo con la energía del viento y el hielo. El grupo escuchó mientras buscaban en sus anillos espaciales todas las hierbas o materiales relacionados con el hielo que tenían. Ralph incluso llegó al extremo de quitar los trozos más pequeños de hielo eterno que había reunido y no pudo forjar porque no entendía los métodos. Había sido demasiado terco como para pedirle a Clark que le enseñara. Haremos el segundo entonces. Grace se preocupa por su pareja de la misma manera que todos nosotros. Incluso se niega a tener otro, ya que cree que los dos son todo lo que necesitará. Yo era igual, pero mi mente cambió. Ralph suavizó su voz mientras pensaba en el cachorro de dragón con el que podía identificarse mucho. Se habían llevado bien y ahora eran compañeros que trabajaban juntos, al igual que el jabalí fundido. Lo haré. No tienes por qué preocuparte. Ninguno de ellos se había dado cuenta de que Grace abría débilmente los ojos y los escuchaba. Una lágrima le caía por la mejilla. Sentía que todos a su alrededor sentían un gran amor por ella. No esperaba sentirse tan cálida cuando solo podía sentir frío en su corazón. Pero en unos momentos en que todos se sorprendieron, volvió a dormirse. Apenas podía concentrarse en ese momento debido a lo débil que estaba. Capítulo 624, Cambio en la mazmorra.
Mantener el campamento en el lugar donde el grupo lo había construido iba a ser difícil. La jungla era claramente un poco inestable, además del caos que suponían los brutales cocodrilos que se alborotaban. Esto fue suficiente para atraer mucha atención a la zona. A esto se sumó el humo y el calor del fuego, lo que hizo que muchas de las bestias cercanas sintieran curiosidad. Esto era algo de lo que todo el grupo estaba consciente y por eso habían estado en alerta aún más durante las últimas horas. Pero aún no podían moverse. Grace todavía estaba demasiado débil para levantarse y moverse. Tenía que tomarse el tiempo necesario para calmar su mente y su cuerpo. Por eso, nadie la apresuró. Todos también fueron muy cuidadosos al leer y comprender el plan que Clark les había mostrado para ayudar a curar a Grace. En ese momento, ella era el eslabón débil de su grupo, pero también era una bendición oculta para ellos. Todo el grupo estaba acostumbrado a luchar para defenderse a sí mismos y a los demás, pero nunca habían escoltado a nadie ni se habían concentrado en luchar de una manera que se centrara en proteger a un objetivo único constantemente. Les permitió ajustar sus sentidos de batalla. Crecer de una manera nueva. El hecho de que tuvieran que moverse a un ritmo más lento también era diferente. El profesor Wright siempre los había presionado para que aprovecharan al máximo sus viajes. Al hacerlo, habían aumentado su resistencia. Esa fue una de las principales razones por las que pudieron crecer tanto. Sus cuerpos se templaron incluso antes de que comenzaran el entrenamiento más duro. A pesar de este hecho, el grupo había adaptado su mente para moverse más rápido y procesar el entorno a toda velocidad. La situación actual los hizo cambiar ese procesamiento a uno con más detalles. Buscar detalles más minuciosos que normalmente se pasarían por alto. Los desafiaría de la manera perfecta para mejorar su percepción general del mundo que los rodea. Clark también aprovechó estas horas para repasar el sistema. El libro de técnicas de respiración de tortuga tenía un aspecto normal. Un libro marrón y azul que contenía páginas de información sobre cómo calmar el cuerpo para poder sobrevivir mientras se respira cada vez menos a medida que el usuario lo hace mejor. También podía ayudar a resistir la tentación de respirar cuando se contenía la respiración debajo del agua. Cuando Clark lo sacó, se lo mostró a todos con un poco de entusiasmo. También sabía que Grace podría estudiarlo mientras todos se movían. Ralph ya había encargado al bebé dragón que llevara a Grace. El jabalí fundido actuaría como guardaespaldas secundario. A diferencia de Clark, los demás lo encontraron muy interesante. A él también, pero se sorprendió al descubrir que con solo echar un vistazo a las páginas había aprendido la técnica. Parecía ser otro beneficio enorme del sistema que tenía. Sabía que sería útil, pero no se había imaginado hasta qué punto. Su mente se aceleró mientras consideraba los beneficios de la batalla. La mayoría de las personas se quedarían sin aliento o jadeando durante una dura batalla. Pero él estaría bien, ya que podría entrenar su cuerpo basándose en la falta de aliento fresco. También le permitiría funcionar en situaciones en las que el aire podría contener veneno o el fuego podría estar quemando el aire disponible. Dos situaciones por las que se preocuparía. Esto lo llevó al segundo eslabón de la cadena de misiones que había completado. Misión en cadena, segundo enlace río rápido. Requisito: escapar del río y lograr cruzar hacia el mejor camino para salir de la violenta jungla para entrenar. Recompensa: un ticket gacha aleatorio. Se está sorteando el ticket gacha aleatorio, el usuario ha recibido el ticket gacha de la clave de la mazmorra. Fue un suceso cuanto menos impactante. Él no sabía que las mazmorras podían estar cerradas. Las llaves de mazmorra no son cerraduras. Son llaves que cambian la ubicación de la mazmorra usando propiedades únicas de la cerradura de la puerta. Clark dejó de intentar leer la respuesta del sistema. Sabía que cada día era más inteligente, pero aún así decidió no responderle. Sin embargo, cuando le respondió, decía letras mezcladas que no tenían sentido. Incluso si no podía comprender qué eran esas claves, se sentía un poco insultante. La llave de la mazmorra gacha está girando. Llave azul de clase baja, poco común. Esta es una clave de clase baja que cambiará una mazmorra común a una nueva ubicación. La nueva ubicación puede adoptar la forma de una variedad de mazmorras diferentes. Normalmente,
estas ubicaciones son mazmorras a las que no se puede acceder de forma natural debido a su existencia espacial única en otro lugar. Por lo tanto, los materiales y las bestias que se encuentran en su interior son increíblemente diferentes a los de las áreas circundantes o de otras mazmorras. Incluso existe la posibilidad de encontrarse con otras razas. Esta llave dejará de existir después de ser utilizada. Todo lo que se necesita es arrojarla primero a la mazmorra, donde abrirá el espacio usando Sensa Screoxnd. Agfief número. Clark suspiró de nuevo al ver que el análisis dejaba algunas cosas al final que no tenían ningún sentido. Sin embargo, comprendió que eso era algo bueno. La mazmorra a la que iban a continuación podía ser más singular que cualquiera de las que habían visitado antes. Como también era una rareza poco común, no tenía dudas de que sería una mazmorra sencilla. Por lo tanto, podrían recolectar materiales y bestias que deberían poder derrotar fácilmente. También era una buena oportunidad para poder practicar la defensa de Grace en un lugar más seguro que donde estaban actualmente. Muy bien, nos dirigiremos a una mazmorra más débil. Tenemos que entrenarnos para escoltar a Grace. Será una nueva forma de entrenar, anunció Clark lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Estaban leyendo el libro de técnicas de respiración de tortuga e incluso habían comenzado a entrenarlo un poco. Todos vieron la ventaja de no necesitar mucho aire mientras luchaban. El mapa fue sin duda el mejor método para decidir a dónde ir. La ruta ya había tenido que cambiar en función de la situación en la que se encontraban, especialmente porque el cruce del río era, cuanto menos, incómodo. Sin el mapa, Clark ni siquiera habría podido decidir dónde estaban. Misión en cadena, tercer enlace llave de mazmorra. Requisito: ve a la mazmorra del campo pequeño y usa la llave de mazmorra azul de clase baja para ingresar a una mazmorra diferente. Recompensa: cuarto enlace de misión en cadena, un boleto de gacha de hierba de hielo, un boleto de gacha de hierba de viento. El sistema parecía ser atractivo para Clark, que necesitaba mejores hierbas relacionadas con el hielo y la energía eólica. Lo recompensaba por seguir el curso adecuado que había colocado en el diario para que Grace lo estudiara y continuara. También demostraba que sus objetivos y las citas del sistema se alineaban para fortalecer continuamente a todo el grupo y no solo a él. Sin muchas discusiones ni preocupaciones, el grupo procedió a limpiar el campamento y a mudarse. La ventaja de la pequeña mazmorra de campo era que estaba cerca de ellos. A 10 minutos a pie del río. Lo que el grupo logró notar durante esa caminata de 10 minutos fue que claramente este era un lugar que había sido parte del río cercano. El terreno era irregular y tenía algunos hoyos que contenían pequeños charcos de agua en su interior, lo que significaba que el río inundado traería agua a toda esta zona. También había marcas en los árboles donde crecían algas y otras plantas durante los episodios de mayor inundación. Era natural que hubiera temporadas de lluvia en una zona donde la niebla y el agua eran una parte importante del ecosistema. Pero donde el grupo vio muchos cambios fue en la cubierta del suelo. Los arbustos parecían tener raíces débiles. Esto llevó a Clark a creer que las plantas se desprendían y flotaban en el río. Algunas plantas usaban esto como método para esparcir semillas a diferentes áreas. La mazmorra también era fácil de localizar. Fue pura suerte que se hubieran movido antes de que las bestias perdieran su curiosidad y avanzaran hacia ellos. La mazmorra era una zona rocosa que rodeaba un agujero. Les recordó a otra mazmorra que solo tenía un agujero como entrada. Sin embargo, esta tenía una escalera que les permitió bajar fácilmente. Clark, te seguiremos. Dijiste que esta era una mazmorra más pequeña y fácil, ¿verdad? María expresó sus preocupaciones. Ella era una de las únicas que tenía voz en ese momento. Todos los demás estaban concentrados en el nuevo objetivo de defender a uno de los miembros de su grupo. Ahora tenían mucho más peso sobre sus hombros. Lo es, pero iré primero para asegurarme de que no haya nada aquí que pueda causar problemas. Pero no esperes la mazmorra del campo pequeño. Creo que esto es diferente. Clark dejó caer disimuladamente la llave azul de la mazmorra de clase baja en la entrada de la mazmorra. Capítulo 625, Buenos campos de entrenamiento. La entrada a la mazmorra no parecía cambiar en absoluto. Clark casi sintió que el sistema lo estaba engañando.
Eso fue hasta que vio aparecer un ligero matiz de color en las escaleras y las piedras. Fue suficiente para demostrar que algo andaba mal y que algo diferente estaba sucediendo. Lo que le molestaba un poco era que el sistema no le permitía utilizar el análisis. Por lo tanto, pensaba que esto tenía algo que ver con la naturaleza extraña del cambio. El método único podría estar más allá de lo que él podía entender y esta era simplemente la forma en que el sistema le permitía evitar ese estrés. De todos modos, siguió adelante con el resto del grupo detrás de él. El escalofrío que los invadió a todos fue algo por lo que Clark bendijo el sistema en su mente. Podía decir, sin siquiera ver la mazmorra completa, que acababan de llegar a un nuevo lugar. Uno que era ideal para encontrar las hierbas que podrían necesitar para comenzar a ayudar a Grace. «Hace frío aquí», respondió Grace en el momento en que entró en la mazmorra. Normalmente, el frío no la afectaría. Su primer pinzón y ella eran muy resistentes a las energías del viento y el hielo. Sin embargo, la enfermedad del frío del alma la hacía sentir que hacía más frío del que realmente hacía para su cuerpo. Sus resistencias y su cuerpo estaban más débiles en general. «Quédate más cerca del bebé dragón. Está liberando más energía de fuego de su cuerpo para ayudarte a mantener el equilibrio». Ralph estaba preocupado. Su rostro estaba lleno de arrugas mientras miraba a Grace de un lado a otro. Mientras tanto, Clark finalmente había podido utilizar el análisis en la mazmorra. Bosque de martillo de hielo, poco común. Esta es una mazmorra de invierno que se separó de un antiguo bosque enano debido a una guerra a gran escala entre dos reinos enanos diferentes. Debido a esto, la zona se vio envuelta en un frío y un calor tremendos. Provocó daños masivos al propio espacio. De ahí que las tierras enanas estén llenas de lugares a los que no se puede viajar. Este bosque se vio obligado a crecer para adaptarse al frío. Contiene muchos restos de armas enanas que se han convertido en bestias únicas. Los martillos de guerra forjados en hielo han adquirido cierta sensibilidad y atacan a muchas personas. Los esqueletos enanos no muertos luchan contra todo lo que está vivo y los golems de hielo rotos son restos de las batallas que tuvieron lugar aquí. Varias hierbas han echado raíces y se han modificado a lo largo de muchos años de crecimiento. Esto ha hecho que puedan tener extractos únicos, mutaciones y otros detalles relacionados con ellas. Se considerará un artículo raro simplemente por el hecho de que se haya formado en este entorno único. La mazmorra en general es muy pequeña debido a su naturaleza única. Este pequeño bosque rodea una abertura ligeramente grande por la que solía correr un arroyo y que era un campamento ideal para algunas fuerzas enanas. La sorpresa de Clark fue en aumento a medida que veía todo esto. No tenía idea de que habría tantas cosas que no podría entender cuando se trataba de los enanos. Si bien muchas personas sabían que donde vivían los enanos había varios reinos enanos, también entendían que estaban bajo una gran alianza que les permitía estudiar y crecer. Esto significaba que no había guerras importantes. Pequeñas batallas, sí, guerras, no. Por lo tanto, no había necesidad de pensar que el lugar donde vivían los enanos estaría en tan malas condiciones. Esta parecía ser una zona en ruinas de las tierras de los enanos. Es diferente de lo que estaba en el mapa, pero tuvimos suerte de que sucediera. Clark no ocultó que esta mazmorra era diferente de lo que deberían haber hecho. Sabía que el grupo se daría cuenta en conjunto. Eso significa que podremos cosechar hierbas únicas para ella. Clark, puede que no lo parezca, pero estás tratando de ser humilde y ocultar que sabías que algo andaba mal aquí. Ella vio las intenciones de Clark. Sin embargo, él negó con la cabeza. Sabía que esto sería diferente, pero no ideal para Grace. En realidad, fue pura suerte. Sabía muy bien que el sistema había influido de algún modo en la clave que había obtenido y que había muchas probabilidades de que lo hubiera hecho específicamente porque sabía que Clark necesitaba las hierbas allí. Está bien si ni siquiera es el mejor lugar, llegamos aquí y podemos hacer un cambio. ¿Qué bestias podríamos encontrar aquí? Isa estaba muy concentrada. Todos notaron que Reese estaba allí con ella lista para asumir el desafío de luchar contra las bestias que podrían estar cerca de las hierbas que necesitaban. Claramente esperaba que ella se quedara sin energía nuevamente. Isa se había estado sobrecargando últimamente al fusionarse con la temporalidad de sus bestias.
No puedo encontrar ninguna pista cerca de la entrada. Eso significa que no suele haber nada aquí. ¿Es esto una especie de mazmorra con bestias voladoras? Gerald echó un vistazo rápido a donde estaban todos. Le sorprendió no ver nada que pudiera indicarle que bestias podrían estar allí. Podríamos encontrar bestias similares a la espada de acero espiritual de RS. Debería haber martillos enanos que absorbieron las energías aquí y se convirtieron en bestias. Lo mismo para los golems que se crearon a partir de restos de golems enanos que se rompieron y adquirieron algo de inteligencia. Luego, no muertos. Cuerpos de enanos caídos que volvieron a la vida basados en sus propios resentimientos. Nada de esto hizo que el grupo se sintiera bien. Sin embargo, todos comprendían que un golem de hielo roto probablemente sería un oponente muy débil que no podría atacar o defenderse adecuadamente. Una bestia fácil de vencer. Un martillo era un martillo. Sería duro, pero se podría defender y sortear. Entonces los no muertos eran simples. Defensas débiles y una clara debilidad que explotar ya que no estarían completamente blindados o listos para luchar ya que se habían convertido en no muertos durante periodos de tiempo más largos. Tiene sentido que haya dos martillos colgados en ese árbol. Ambos tienen correas de cuero colgando de pequeñas ramas rotas. Brad vio el peligro que los acechaba. Tenía la sensación de que era una emboscada en la que la gente tonta podía meterse. Para demostrarlo, había montones de huesos que sobresalían de la nieve debajo del árbol. Si luchamos contra ellos y los rompemos, los metales podrían reutilizarse para la forja. Quizás pueda fabricar algo que sirva para almacenar hierbas que no podemos usar de inmediato, pero que deben mantenerse a temperaturas muy frías. La idea de Ralph era hacer que las hierbas más delicadas que podrían tener problemas al ser retiradas de este lugar se pudieran almacenar mejor. Los anillos espaciales estarían bien, pero ¿qué pasaría cuando las hierbas fueran retiradas de ellos? Podrían perder las cualidades importantes que eran necesarias demasiado rápido para ayudar a Grace tanto como lo necesitaba. Entonces los conseguiré. Brad no dudó. Clark había dicho que podrían ocuparse de esa zona sin problemas. Cuando Brad se acercó al árbol, los dos martillos cayeron con mucha fuerza. Su afinidad espiritual les permitía flotar hasta cierto punto. Sin embargo, el metal y la notable afinidad con el hielo que tenían les permitía acumular hielo en sus formas de martillo de guerra. Cuando uno de ellos se elevó por el aire, Brad usó el escudo de sus armas para bloquearlo. El resonante sonido del metal y el del hielo al romperse lo hicieron estremecerse levemente. Parecía que se había producido algo más que un simple sonido. Se liberó metal y energía espiritual que causaron un ligero daño a todo lo que fue golpeado. Pero Brad era mucho más resistente. El hielo intentó formarse de nuevo cuando el martillo que lo golpeó quiso atacar de nuevo, pero el segundo martillo pareció querer atacar también. Se dirigió hacia Brad, quien hábilmente golpeó el escudo de nuevo. Hizo que el hielo del martillo se rompiera de nuevo antes de que lo golpeara de nuevo. Durante los cambios que lo llevaron a convertirse en una bestia, el metal se había degradado. Solo si se lo cuidaba adecuadamente habría podido soportar el paso de los años y las adiciones de energías elementales de hielo. Debido a que este no era un lugar ideal para que crecieran los martillos de guerra enanos, se habían vuelto cada vez más débiles. Solo habían podido derrotar a los esqueletos enanos porque estos eran muy débiles. El segundo martillo intentó atacar de nuevo, pero Brad era demasiado fuerte y rápido. También podía sentir que su cuerpo estaba más o menos recuperado de usar su habilidad berserque que su compañero le proporcionó. Por lo tanto, volvió a golpear fácilmente el escudo para romper otro martillo. Los dos habían quedado reducidos a fragmentos de metal frío y algunos trozos de cuero podrido. Esos dos eran débiles, de hecho. Solo eran materiales para usar. No estoy seguro de si serán útiles en absoluto. Brad todavía ayudó a Ralph a recolectar los fragmentos de metal. Clark estaba muy contento de que estas bestias estuvieran cerca. Eran una preocupación ideal para una emboscada en la que tendrían que concentrarse. Entrenamiento ideal. Capítulo 626, El cambio con el viento. Misión en cadena, tercer enlace llave de mazmorra. Requisito,
ir a la mazmorra del campo pequeño y usar la llave de mazmorra azul de clase baja para ingresar a una mazmorra diferente. Recompensa, cuarto enlace de misión en cadena, un boleto de gacha de hierba de hielo, un boleto de gacha de hierba de viento. Misión en cadena, cuarto enlace limpieza. Esta mazmorra es un remanente de las tierras enanas que fue destruida y dañada. Es por eso que la existencia la eliminó y la convirtió en una mazmorra. Requisito, derrotar a todas las bestias dentro de esta mazmorra. Recompensas, un boleto de gacha de hierba de hielo, un boleto de gacha de hierba de viento, 10 cristales de viento, 10 cristales de llama de alquimia. La sorpresa de Clark al ver que las misiones competían e inmediatamente iniciaban otro enlace fue suficiente para detenerse por un segundo. ¿Viste algo más? Otro martillo. Brad estaba listo sin dudarlo ni un segundo. No, estaba pensando que este lugar es un remanente en realidad. Deberíamos ver cuánto podemos hacer aquí. Siento que las bestias de aquí no son bestias reales y más bien son restos de lo que solían ser. Deberíamos limpiar este lugar. Dejarlo descansar. Clark miró hacia el pequeño bosque de árboles cubiertos de nieve. Sin embargo, realmente se sentía así. No estaba usando la misión que tenía como una razón para hacer esto. Las bestias aquí eran esqueletos rotos, desvanecidos o reanimados. Luego, todo el lugar se había convertido en hielo y nieve. Un frío como si el tiempo se estuviera deteniendo y desvaneciendo. En general, la sensación en el aire parecía coincidir perfectamente con sus palabras. Siquiera parece parte de un bosque. Incluso los tis parecen estar fingiendo estar vivos. La forma en que Isa lo dijo fue simple. Sin embargo, se dio cuenta de que no había ni una sola brisa. Nada que hiciera que los árboles se balancearan o brillaran con la luz del sol como lo haría cualquier árbol real cubierto de nieve y hielo. Esto estaba demasiado perfectamente quieto. Eso significa que yo decido a dónde vamos. Pequeño Drag, llévame hacia adelante mientras mis guardias me protegen. El pequeño juego de Grace no había sido lo que todos imaginaban. Sin embargo, todos sintieron que era una buena manera de comenzar este ejercicio de entrenamiento. Le pusiste a mi dragón el sobrenombre de, pequeño idiota. Había un asombro evidente en los ojos de Ralph. Estaba seguro de que si alguien más hubiera dicho eso, habría discutido con él. Pero ¿cómo era Grace? Bueno, eso fue todo. No es un dragón completo, pero es pequeño. El dragón de hielo era enorme y asombroso. Así que este es un pequeño dragón que puede mantenerme caliente y a salvo. La respuesta del dragón bebé fue un suave bufido. Claramente, no se oponía y así era como sería. Míralos, no se mueven en absoluto. Esos esqueletos están congelados allí. María se sorprendió mucho al ver los esqueletos enanos más pequeños. Sin embargo, estaban completamente inmóviles al lado de otro árbol. Era como si hubieran muerto de pie, hubieran perdido su carne y luego se hubieran convertido en esqueletos congelados allí para la eternidad. Solo están esperando. Los no muertos sin inteligencia a menudo se quedan en el mismo lugar hasta que algo se mueve. A partir de ahí, lo persiguen. Especialmente si es un ser vivo. El hecho de que Clark conociera a las bestias no muertas era solo sentido común, ya que tenía a Debbie y Cream, que técnicamente eran bestias no muertas. No es que realmente fueran no muertos, se centraban mucho más en otras energías. Tanto que se podría decir que ya apenas eran bestias del tipo no muerto. Espera, puedo golpearlos desde aquí. María preparó una flecha intentando disparar y los alcanzó a ambos. Pero en el momento en que tomó su posición, pareció que los esqueletos habían notado los cambios en las energías que el grupo estaba desangrando de forma natural. Si bien era normal que todos perdieran algo de energía aquí y allá, siempre sería así. El ocultamiento perfecto era imposible. Ciertas bestias dependían completamente de detectar los cambios más pequeños en las energías para poder cazar. Muchos no muertos eran así. Los dos esqueletos enanos corrieron hacia ellos. Parecían borrachos, se tambaleaban y apenas se mantenían en pie. Esto obligó a María a cambiar de postura y disparar mientras seguía a sus objetivos. La segunda flecha fue disparada de inmediato.
Todos pudieron verla ajustar su arco y flecha para golpear justo delante de donde ellos estarían. Las dos flechas perforaron los frágiles cráneos. Los huesos destrozados fueron tan dramáticos solo por su edad. Era imposible decir cuántos años habían estado marchitos aquí, esperando ser enterrados apropiadamente. Eran objetivos fáciles. Creo que será mejor seguir controlando a las bestias desde una distancia más larga. Cuanto más cerca estemos de nuestro objetivo defensivo, más seguro será. La opinión de María era acertada. Planteó la mejor táctica en este caso, ya que tenían que permanecer cerca de Grace para protegerla. Entonces, me centraré en potenciar tus flechas con el viento. Isa vio esto como una buena oportunidad para comenzar a entrenar más a la oruga de viento. Y mi golem de cristal perfecto puede caminar junto a un pequeño obstáculo para hacer paredes si es necesario. Isa sintió que esto era lo mejor que podía hacer. Pero donde su idea había provocado aún más ideas, fue en la mente de ellas. Puedes ayudar a María a manipular muchas más flechas. Puede dispararlas y usar la fuerza de su cuerpo para hacer que el daño sea más evidente. Su habilidad es muy buena en comparación con la habilidad de todos los demás en el tiro con arco. Pero si dispara demasiado alto o un objetivo se mueve, puedes hacer que esa flecha acierte todas las veces manipulando el viento. Será una muy buena táctica sorpresa. Un movimiento combinado. Como ella ya había comenzado a documentar esto como un nuevo método para que el grupo peleara, nadie lo discutió. No es que nadie lo discuta. Entonces tú también deberías entrenarlo. Dale con el martillo en ese árbol. Gerald lo ha estado observando durante los últimos 5 minutos. Quería ver qué tan cerca podemos llegar antes de que nos note y ataque para poder explorar el bosque que tenemos frente a nosotros. Con Grace en la espalda del bebé dragón, se estaba entrenando a su manera. Los obstáculos mentales que estaba superando eran suficientes para permitirle adoptar nuevas perspectivas. Si bien no la harían más fuerte físicamente, sí harían que su mente fuera más flexible. Mientras observaba cómo se movía el grupo, Grace aprendía los mejores lugares desde los que podía entrar en batalla. Estaba aprendiendo las tendencias del grupo que les permitían trabajar juntos y desarrollar sus propias fortalezas. Eso estaba haciendo, pero si quieres que Isa pruebe a cambiar el viento con su oruga de viento, dejaré que eso suceda. ¿Tiene más sentido? La respuesta de Gerald contenía un poco de sorpresa. No esperaba que nadie se diera cuenta de que había encontrado un objetivo contra el que luchar. Entonces, probémoslo. Apuntaré a la correa, por favor, intenta cambiar la flecha para que golpee la sección principal del martillo. María tenía la idea de que podría vencer fácilmente a esta bestia. Había visto con qué facilidad Brad los había roto antes. Por lo tanto, una sola flecha con fuerza parcial debería vencerla. Para Clark fue fácil ver que María estaba conteniendo gran parte de su fuerza. Esto haría que la flecha fuera más lenta, pero también garantizaría que el viento pudiera influir en ella con mucha más facilidad. De esa manera, Isa podía ver dónde estaba su fuerza a la hora de controlar el viento en general. La oruga de viento había estado en el hombro de Isa, pero cuando la miró, la oruga de viento se fundió sorprendentemente con su cuerpo. El ligero flujo de energía verde a su alrededor estaba provocando una pequeña brisa que solo la afectaba a ella. Oh, no sabía que pudieras fusionarte con él tan fácilmente. Pensé que todavía era demasiado joven. Fue Reese el que estaba más sorprendido. Había estado adentro si Isa realmente sería capaz de hacer esto. Principalmente porque ella había hablado con él sobre el problema que le estaba tomando aprender cómo se comparaba el flujo del viento con otras energías elementales. Era una forma muy incompleta ya que la oruga de viento aún no había comenzado su crecimiento real. Tenía mucho potencial en cuanto a crecimiento. Clark podía notar que el solo hecho de compartir energías con Isa la estaba influenciando mucho. Eso era de esperarse ya que ella ya tenía otras 3 bestias únicas. María soltó la flecha y dio exactamente en el blanco al golpear la correa de cuero que el martillo usaba para colgarse más alto en el árbol. Fue entonces cuando Isa hizo un gesto con la mano. Se produjo un ligero cambio en el viento que hizo que se formara una brisa. Sin embargo, los resultados no fueron los que todos esperaban.
Todos habían imaginado un éxito instantáneo. Fallé. La flecha golpeó la correa de cuero cuando Isa se dio cuenta de que había enviado el viento en la dirección equivocada. Capítulo 627, juega el papel. Se acercan 3 esqueletos por la derecha. Se lanzan sobre una fina capa de hielo. La advertencia de Grace estaba haciendo que las batallas fueran mucho más fáciles. Por lo que todos se habían dado cuenta, Grace no iba a ser lo mismo que un objetivo de escolta habitual. Ella era la escolta, sí, pero también podía ver más. Podía aprender más. Solo le habían bastado 2 intentos de batalla más para empezar a dar órdenes, para que su mente se adaptara a una nueva posición en la que debía darse cuenta de sus límites. Sobre todo porque estaba notando rápidamente los hábitos que Clark utilizaba al observar a todos. Sus ojos nunca se quedaban mucho tiempo en un mismo lugar. Cada nueva planta, cada cambio de terreno y cada acción de una persona aparecían en su campo de visión. Si bien esto se debía al análisis del cráneo, Grace lo había tomado como la razón por la que podía hacer algunas de las mejores llamadas cuando estaban en batalla. Al replicarlo, su inteligencia estratégica estaba empezando a encontrar su nicho dentro del grupo. Ella había desempeñado principalmente un papel de apoyo. Esto jugó un papel muy claro cuando estaba ayudando a Ralph a forjar. Sin embargo, todavía sentía que estaba rezagada y que no era tan útil. Esto ayudaría a cambiar eso. Ella, ¿cuántos martillos hemos vencido y cuántos esqueletos? La pregunta de Grace llegó después de que María hubiera disparado 3 flechas. Isa logró ayudar a 2 de ellas a cambiar de rumbo y golpear los cráneos en lugar de los huesos del cuello de los esqueletos enanos. Este cambio había sido suficiente para demostrar que Isa estaba creciendo. Reese se había salido de la fila para vencer al tercero mientras Gerald cubría su posición. Hasta ahora hemos reunido los fragmentos de 15 martillos. Cada vez son menos porque creo que esta parte del bosque fue donde cayeron muchos enanos. Por eso también hay restos de esqueletos aquí con más frecuencia o esqueletos enanos en funcionamiento. Ella había llevado un registro de esto. Fue una sorpresa que hubieran reunido tanto material hasta ahora. Los restos de esqueletos enanos que hemos visto suman 33 y los que derrotamos 19. Pero debería haber más bestias. Gerald ya señaló las señales de fuerza contundente que no dejaron rastro de un martillo. Creemos que hay otra bestia más elemental, sino algo similar. Esta teoría no se debía en absoluto a nada de lo que había dicho Clark. Había dado un gran paso atrás en su liderazgo. Se dio cuenta de que si actuaban como un grupo de escolta y que su principal figura escoltada era Grace, tenía que actuar en consecuencia. Esta oportunidad de dar un paso atrás le permitió comprender que también estaba realmente el grupo a nivel de inteligencia. Grace había podido aprender cosas de todos. Incluso había adoptado algunos de los hábitos de rastreo que usaba Gerald para poder detectar huellas o detalles más pequeños. El trabajo con Ralph mejoró su condición física, por lo que poco a poco pudo adaptarse un poco mejor al frío con la ayuda del bebé dragón. Eso, y que en general estaba recuperando su energía ya que no corría ni luchaba. Había aprendido de María algunas de las señales que se buscaban cuando alguien podía necesitar curación o cuidados generales. Luego había podido usar los pequeños trucos de estudio que ella usaba para memorizar información y recordarla rápidamente. Esto ayudaba con los puntos débiles de los martillos. Además de esto, ella conocía muy bien el trabajo en equipo que Brad y Reese habían ideado. El estilo de lucha defensiva de fuerza contundente que Brad usaba mientras Reese venía con un ataque agudo y penetrante era ideal para su protección delantera. Ella lo utilizó constantemente. Las únicas 2 personas a las que no parecía tener acceso eran Isa y el propio Clark. Isa podía ajustar las energías elementales que usaba, pero ahora estaba limitada al viento. Pero como carecía de las mismas habilidades que tenía Grace debido a la afinidad con el viento de su propia bestia, estaba un poco perdida. Por lo tanto, Isa había estado practicando el ajuste de las corrientes de viento mientras que la oruga del viento era un apio que daba pasos agigantados en su propio aprendizaje. Todavía era joven, y así como todos los animales aprenden más rápido cuando son jóvenes, estaba creciendo muy rápido. Clark era un personaje impredecible. Todos en el grupo lo sentían así.
Siempre había actuado por su cuenta, presentando información que no debía conocer, demostrando una fuerza mayor que la de todos ellos. Era difícil predecir lo que haría, pero ese era un hecho clave. Este entrenamiento de escolta significaba que Grace podía tener a alguien a su lado como carta de triunfo. Una victoria garantizada, por así decirlo. ¿Sería así en la realidad? Tal vez no. Pero salvar a los más fuertes para garantizar que estuvieran en las mejores condiciones cuando se enfrentaran a un peligro mayor siempre era una mejor opción. Clark también lo hizo. Pero creía que el trabajo en equipo del grupo era su carta de triunfo y que su fuerza en solitario era un riesgo para ellos. ¿Recuerdas a esa bestia que estamos tratando de encontrar? Gerald habló de repente antes de que pudieran seguir adelante. Nadie más necesitaba que dijera nada más. Habían encontrado a la bestia que realizaba los ataques y las marcas que habían visto en los restos esqueléticos. Golem enano roto, poco común. Este golem roto había adquirido una mayor cantidad de energía de hielo debido a que el núcleo de metal que contenía toda su energía se había roto. Debido a esto, la energía del hielo se fusionó con él y provocó que su inteligencia se volviera nula. Ataca ciegamente a todos los seres vivos que se encuentra a su paso porque las últimas órdenes que recibió de sus creadores fue luchar. Los creadores de los golems enanos utilizan una forja única que es imposible de replicar para cualquier otra raza debido al increíble secreto de los maestros forjadores enanos. Esto les permite crear núcleos de metal que pueden imitar o convertirse por completo en bestias según los materiales utilizados. Algunos incluso los unirán y se convertirán en parte de sus bestias espirituales. Otros los usarán en lugar de unirse por completo con otras bestias. Tienen una inteligencia limitada según cómo y qué técnicas se utilicen para forjarlos. Los ejércitos enanos están formados por miles de estos golems. Sin embargo, este está roto. No puede funcionar correctamente y muchas debilidades están abiertas a ser explotadas. Su cuerpo está hecho de metales degradados que se han infundido con energías de hielo. Es ideal para reforjarlos y crear diferentes aleaciones o para hacer. Esta era la última bestia que Clark estaba esperando. Esperaba encontrar más, pero por lo que habían encontrado hasta ahora, esta mazmorra apenas se mantenía en pie. La mayoría de las bestias se habían autodestruido o se habían degradado por completo. Al golem roto le faltaba claramente un brazo, tenía expuestas las articulaciones que alguna vez estuvieron cubiertas por una armadura y se mantenía unido por múltiples trozos de hielo que se agrietaban y volvían a congelarse cuando se movía. Sin embargo, ya los había visto. Las uniones y el núcleo serán las partes más débiles. Si las atacamos, tendremos una gran cantidad de metales que se pueden reforjar o utilizar para extraer energía del hielo y luego reforjarlos como una aleación más fuerte. Sería un buen entrenamiento para ti y tu pinzón de hielo para controlar la energía del hielo que literalmente desvaneció la energía del metal. Clark no se guardó ni un ápice de información. Sintió que Grace debía elegir cómo utilizar este potencial material ella misma. Entonces debemos tomarlo. Clark, puedes encargarte de esto. Hay muchas bestias que se acercan a nosotros porque hicimos mucho ruido al venir aquí. Grace acababa de ver una posición en la que Clark esperaba que estuvieran. 7 esqueletos enanos y 4 de los martillos se dirigían hacia ellos mientras luchaban entre sí. Este ataque se produjo debido al pequeño tamaño del bosque y al alboroto de las batallas del grupo. Además de eso, el viento que había hecho Isa provocó cambios en la quietud de la mazmorra. Pequeñas ramas habían dejado caer nieve que había estado allí durante muchos años. Incluso había lugares donde pequeñas ramas habían caído, ya que los árboles ya no estaban realmente vivos. Lo ideal era que Clark se encargara de la oposición más fuerte mientras el resto del grupo rodeaba a Grace. Podía valerse por sí mismo mientras el grupo se ocupaba de la defensa principal. También había un beneficio, los materiales se conservarían mejor que si Brad luchaba contra el golem roto. Clark podía ver los puntos débiles y ya lo había compartido. Podía usar su lanza de relámpago negro para manejarlo. Debbie, empieza a distraerlo. Estamos tratando esta pelea como si fuera una en la que nuestras vidas están en juego. Haremos todo lo posible por hacerlo. Clark no veía el motivo de contenerse. Ahora era un guardaespaldas y debía actuar bien como tal.
Capítulo 628, todo limpio. Con confianza en sus compañeros, Clark avanzó para crear espacio. La risa resonante que hizo que el golem de hielo roto se moviera sin éxito en sus ataques le permitió esta oportunidad. Le habían dado instrucciones para que se ocupara de la amenaza mayor. Grace estaba utilizando esa estrategia como la mejor manera de permitir que el resto del grupo se encargara de los otros oponentes a los que se enfrentaban. No solo demostraba su fortaleza mental como nueva estratega, sino que también entendía su propio papel en el entrenamiento. Poder dividir al grupo de una manera tan efectiva como esta fue sin duda la mejor opción. Clark podía encargarse del oponente más fuerte, ya que conocía sus puntos débiles. No solo eso, sino que el grupo estaba muy bien dotado para esta mazmorra. Pero ese no era el objetivo. Estaban actuando como fuerzas de escolta para Grace. Era el mejor método para entrenar sus habilidades tanto en el trabajo en equipo como en lo importante. Sabiendo que todos estarían bien, comenzó a alejarse más de ellos. Ya le había dicho a Debbie que estaban tratando esto como una batalla campal. Por eso las alas que Cream podía formar en su forma de armadura se habían abierto detrás de Clark. El ataque que esperaba no era uno que cortara las articulaciones o rompiera el hielo que mantenía unido al golem. Buscaba un golpe rápido y decisivo que pudiera usar para derrotar por completo al enemigo que estaba frente a él. También estaba el deseo de regresar al grupo. Tenía sentido manejar esta amenaza rápidamente y luego regresar para defender su objetivo de escolta. Una respiración profunda dio inicio al proceso de recolección de energía. A través de la técnica de meditación de la tormenta fluida, Clark comenzó a influir en la lanza de relámpago negro. Ya lo había hecho antes, pero la verdadera esencia de la lanza que había obtenido del sistema estaba comenzando a formarse en su cuerpo y mente. Usando las energías únicas de sus bestias y la habilidad de la lanza para recolectar energía, Clark podía causar pequeñas chispas en lugar de una liberación completa de energía. Él lo entendía. Por eso tenía que entrenarlo como si fuera a enfrentarse a un oponente mucho más poderoso. Tenía que sentirlo correctamente y usarlo con todas sus fuerzas. La habilidad de respiración de tortuga que acababa de adquirir también le permitió concentrarse mejor. El deseo habitual de respirar profundamente una y otra vez para permitir que su sangre y su ritmo cardíaco aumentaran se redujo. Clark podía sentir que su cuerpo se ajustaba naturalmente a este flujo. Sabía que algunas tormentas tenían un ojo en el medio, una calma que no se parecía a lo que sucedía a su alrededor. Esta nueva incorporación, la respiración de la tortuga, le permitió pensar en sí mismo como parte de la tormenta. Él era el ojo de la tormenta y cada rincón de la zona que lo rodeaba caería víctima de la tormenta que él estaba creando. En el momento en que Debbie sintió que Clark estaba listo, se alejó corriendo en una forma invisible. La risa cesó, lo que provocó que los movimientos salvajes del golem roto se detuvieran. Había perdido el objetivo principal que podía escuchar a su alrededor. Por lo tanto, se encontró perdido, lo único que percibió fue un ataque entrante desde atrás. El control de Cream y su fusión con Clark habían alcanzado un nuevo nivel. La armadura de slime celestial que Cream adoptó para proteger a Clark se había estrechado. El cuerpo de slime que Cream tenía estaba controlado con el máximo cuidado y concentración. Esto permitió que su caída desde el cielo fuera más aerodinámica. La lanza de relámpagos negros mostró un único arco de luz mientras Clark corría por el aire. El viento a su alrededor parecía actuar por voluntad propia para impulsarlo más rápido. El ataque penetrante vino acompañado del rugido de un dragón detrás de él, que actuó como el trueno que siguió al relámpago. El golem roto ni siquiera podía tener un segundo para intentar un ataque como lo había hecho antes cuando Debbie lo estaba redirigiendo. Ahora, solo podía caer en pedazos cuando el núcleo helado que apenas mantenía unidas sus piezas de metal finalmente se rompió. Como después de muchos años de vagar sin rumbo con la batalla como único foco de su existencia, el golem roto cayó por última vez. Sí, sé que tenemos que volver al grupo. ¿Pueden Cream y tú empezar a reunir los materiales aquí? Yo regresaré. Oh, ellos también ganaron. Supongo que estaban esperando una buena oportunidad para presumir también. En el tiempo que Clark había tardado en distanciarse del golem roto y luego en derrotarlo,
el grupo había logrado enviar una ráfaga de ataques a las múltiples bestias débiles que se habían atrevido a atacarlos. Para ellos, había sido como si las bestias se movieran en cámara lenta. Como si se estuvieran conteniendo. Como si fueran muñecos de entrenamiento. Todos habían seguido los planes tal como Grace los había anunciado. Vigilaban los costados y la retaguardia de sus aliados mientras permanecían alerta para asegurarse de que nada se les escapara. El martillo que intentó apuntar a Grace había sido atrapado y arrojado al suelo por Ralph. La fuerza bruta podría no ser el mejor método para esta batalla, pero Ralph podía juzgar fácilmente la fuerza de este oponente. Ahí tienes, deberías haber conseguido un montón de piezas de metal, ¿verdad? Ralph miró a Clark, que ya había reunido unos cuantos trozos de metal decentes. Los fragmentos eran ideales para trabajar en la forja. Sí, he reunido todo con Cream y Debbie. Solo asegúrate de que se utilicen bien. Clark sabía que Ralph los usaría para hacer algo que garantizara el mejor almacenamiento de hierbas relacionadas con el hielo y el viento. Creo que los derribaste a todos. Esperaba más de estos restos rotos del golem enano. Pero los pedazos de allí ya están todos muertos. Grace señaló hacia donde Gerodel había comenzado a caminar y examinar. Estaba mostrando un pulgar hacia arriba para indicar que también era seguro caminar por allí. Apuesto a que aquí es donde se produjo una gran pelea para ellos. Hay algunas piezas aquí que definitivamente no se reanimaron como bestias que apenas podían funcionar. María señaló las piezas de metal desmoronadas en la nieve. Definitivamente no eran piezas que se habían levantado para luchar nuevamente en función de su estado de estar atrapadas en el hielo y la nieve en lugar de estar unidas por ellos. La brisa que comencé a crear parece estar cubriendo todo este bosque ahora. Isa sintió como si hubiera levantado el ánimo de la zona. Los esqueletos enanos no muertos habían sido puestos a descansar por ellos. La quietud se estaba desvaneciendo. Los árboles se movían ligeramente con la brisa, lo que hacía que una ligera neblina de nieve se elevara al aire y causara un efecto centelleante en el cielo. Misión en cadena, cuarto enlace limpieza. Esta mazmorra es un remanente de las tierras enanas que fue destruida y dañada. Es por eso que la existencia la eliminó y la convirtió en una mazmorra. Requisito, derrotar a todas las bestias dentro de esta mazmorra. Recompensas, un boleto de gacha de hierba de hielo, un boleto de gacha de hierba de viento, 10 cristales de viento, 10 cristales de llama de alquimia. Creo que ya lo hemos limpiado todo. Clark sonrió al ver el anuncio del sistema. Estaba contento de que tuvieran esta pequeña oportunidad de cambiar su mentalidad para los violentos viajes por la jungla. Era bueno usar esto como una forma de alterar su enfoque en general. Ser flexibles en la vida y en la batalla les salvaría la vida en todas las ocasiones. También sabía que tenía varios boletos de gacha para usar ahora. 2 boletos de gacha de hierba de hielo y 2 boletos de gacha de hierba de viento ya estaban girando mientras pensaba en ello. La mazmorra se cerrará para siempre dentro de 1 hora. Una pequeña advertencia del sistema mientras esperaba que el sistema dibujara las gachas. Le vino bien saber cuándo terminaba todo. Para cuándo la mazmorra se cerraría por última vez. Este espacio era un remanente de la época en que se habían librado guerras entre diferentes reinos enanos. Una época en la que habían estado llenos de emociones negativas. Dado que el grupo había pasado por aquí y había puesto a descansar a todas las bestias que había en su interior, era una parte importante de un esfuerzo mayor por limpiar las tierras enanas. Incluso si ellos mismos no lo sabían. Los pensamientos llevaron a Clark a preguntarse si existía la posibilidad de que existieran más lugares como este. Tantos que las mazmorras no eran realmente partes arrancadas de tierras de otras razas. Sino en realidad partes removidas por la salida para permitir que esas razas siguieran creciendo a lo largo de los años. Era una teoría interesante. Supongo que tenemos poco menos de 1 hora para buscar hierbas. Todos deberían participar. Luego nos iremos. Clark vio que todos estaban de acuerdo antes de comenzar sus búsquedas con la gracia del líder. Capítulo 629, de regreso a la jungla. Las gachas están girando. Clark vio que podían concentrarse en hierbas y otros materiales que pudieran estar por ahí. En concreto, materiales que pudieran usar para que Ralph forjara algo nuevo.
pero el foco estaba en las hierbas. Por eso Clark estaba tan feliz de ver girar el gacha de hierbas. Fácilmente podía decir que encontró las hierbas aquí y allá a lo largo del suelo helado. Especialmente ahora que la mazmorra estaba cambiando gradualmente. Caía nieve de los árboles e incluso los árboles se caían. Para ellos, la exposición de los árboles muertos al aire libre era una novedad. Muchas hierbas raras o materiales para pociones eran mohujos, hongos o incluso corteza de árbol de las capas internas de árboles muertos hace mucho tiempo. Simplemente no crecían ni se volvían útiles hasta que los árboles morían y los elementos en cuestión comenzaban a crecer o secarse. Hoja de aguanieve, rara. La hoja de aguanieve es un planeta único que solo crece durante las noches más frías en el desierto. Tiene un potencial increíblemente latente. Puede permanecer como una semilla seca durante años esperando a que la temperatura nocturna alcance el punto más frío. En ese momento, cuando cae la lluvia helada, brota, crece y florece en cuestión de minutos. Antes de que el aguanieve frío se detenga, perecerá. La energía de hielo única que contiene es increíblemente potente, pero también muy útil. Puede ayudar a equilibrar la energía de hielo dentro del cuerpo y a crear un vínculo entre la bestia y el domador. Esto se debe al hecho de que la hoja de aguanieve siempre debe controlar su energía de hielo interna contra el calor abrasador del desierto. Algunos alquimistas pasan años buscando estas semillas para poder cultivar una sola de ellas en su laboratorio de alquimia. Requiere condiciones muy específicas, por lo que el precio de la hierba es alto. Es posible que el flujo no contenga ningún aceite útil, pero las hojas sí. La primera hierba era realmente sorprendente. Una hierba rara que podía ayudar específicamente a una bestia y a un domador a gestionar el intercambio de energía de hielo entre ellos. Brote de menta verde, común. La planta de hierbabuena es una planta que da la sensación de frío. Es capaz de hacer que una pequeña cantidad de energía del agua se acumule a su alrededor y se enfríe. Por lo tanto, cuando se consume, esto vuelve a suceder. Esto se debe a la necesidad de controlarse en las estaciones más calurosas. La pequeña cantidad de energía de hielo es temporal, sin embargo, puede permitir que un domador o una bestia que requiera la experiencia de recolectar energía de hielo a partir de la energía del agua experimente la sensación. Será de gran ayuda en la educación de la bestia y el domador. Algunas bestias incluso requieren grandes cantidades de brotes de menta verde para poder captar habilidades únicas. Si bien no era una hierba rara, tenía mucho sentido. Clark incluso había oído hablar de bestias que la comían para despertar sus afinidades energéticas latentes con el hielo. Incluso algunas bestias la comían todos los días porque era una comida favorita en general. La sensación de frío incluso permitía que las bestias de tipo hielo se sintieran más relajadas en los climas más cálidos mientras viajaban. Las hierbas de viento eran las siguientes. Clark estaba ansioso por ver qué obtendría esta vez. Ya había visto dos recompensas decentes que podrían ayudar mucho con lo que necesitaban para Grace. Cuanto más pudieran obtener, mejor. Agujas de pino erizadas, poco común. Estas agujas de pino proceden de un pino erizado. Recibe este nombre porque las agujas que le crecen se vuelven muy afiladas cuando son agitadas por los fuertes vientos de las montañas en las que crecen. Se vuelven muy suaves y relajadas cuando están en un clima tranquilo sin viento. A menudo se utilizan para preparar un té único que refresca la energía de las bestias del tipo viento. Esto se debe a la calma y la energía del viento que contienen. Sin embargo, si se preparan a fuego muy alto, es posible que ocurra lo contrario. La energía del viento se volverá más violenta y potencialmente causará daño. Debido a esto, algunos domadores necesitarán estudiarlos cuidadosamente o hacer que un alquimista con una bestia de tipo fuego dedicada o con un entrenamiento alto prepare el té. Es ideal para bestias con afinidades con el viento o para un domador que sufra una enfermedad o dolencia relacionada con el viento. Algunos incluso tratarán las heridas relacionadas con la energía del viento con esto para ayudarlos a sanar y eliminar las energías violentas del viento de sus heridas. Si bien esta hierba conllevaba riesgos, se ajustaba perfectamente a lo que Clark pensaba sobre el viento en su conjunto. Podía ser muy útil o muy peligrosa. Pero para alguien como Grace y el pinzón de hielo, esto era manejable.
Los dos podían manejar las energías eólicas más peligrosas porque ya las habían manejado antes. Pero esto sería más beneficioso para calmar la energía eólica dentro del cuerpo de Grace todos los días. Especialmente porque las agujas eran suficientes para caber en una pequeña bolsa. Significaba que podían preparar pequeñas cantidades de té de manera constante mientras viajaban. Hongo rodante, ultra raro. El hongo rodante es un hongo que solo se forma en las nubes, algo que se consideraba imposible. Sin embargo, su fibra extremadamente ligera le permite flotar con el viento y utilizar la humedad dentro de una nube como base de raíces. Contiene la energía constante del viento que le permite rodar por el cielo y finalmente caer al suelo, donde se sabe que rueda por las montañas. Al consumirlo, una bestia puede mejorar su vínculo con un domador si comparten energía de tipo viento. Se sabe que estabiliza la energía del viento dentro de su vínculo, suavizándola para que fluya de manera más constante. También se utiliza en alquimia para hacer una poción que contiene una potente energía eólica. La poción de dopaje del viento requiere que este hongo rodante pueda concentrar energías eólicas más fuertes dentro de la poción. La poción de dopaje del viento provoca una gran explosión de energía eólica controlada dentro de una bestia para un solo ataque poderoso pero agotador. El último objeto que ganó en el gacha fue suficiente para sorprender un poco a Clark. Nunca había oído hablar de una poción dopante del viento antes. Sin embargo, pudo entender de qué se trataba en el momento en que leyó el análisis del hongo rodante. Otra buena hierba que metió a escondidas en lo que decía que encontró. Los demás estaban recogiendo hierbas más pequeñas que en su mayoría estaban secas o congeladas. Todas perderían su utilidad en algún momento más o menos. En su mayor parte, este no era un lugar lleno de materiales y hierbas místicas. Las bestias también eran débiles. Deberíamos estar acercándonos al final de todo esto. Una mazmorra olvidada que volverá a ser lo que era antes de existir, supongo. Clark dejó esto en voz alta para que la ligera brisa lo tomara. No había mucho que decir aparte de eso. El grupo había realizado su propio entrenamiento allí. Había bastado con que no tuvieran que preocuparse por los riesgos adicionales de la violenta jungla durante algún tiempo. También estaba claro que la gracia había mejorado mientras se movían. El calor del cachorro de dragón que la transportaba la había ayudado a regular su temperatura corporal. Además, había podido evitar moverse, lo que en parte le permitió concentrarse en sus propias energías internas en lugar de en los movimientos. Bien, de todas formas no me hacía feliz quedarme en el frío, se quejó Ralph, ya que sabía que el hielo y el viento eran un problema para Grace en ese momento. Pero él era como los demás, feliz de estar fuera de las nieblas húmedas de la violenta jungla. Había muchos beneficios cuando llegamos aquí. Deberíamos habernos podido adaptar a este nuevo entorno en la jungla. Pero como primero habíamos practicado un poco, deberíamos estar mucho mejor. La actitud optimista de María fue suficiente para que todos sintieran que estaban mucho más preparados. El ritmo más lento también había permitido que todos descansaran un poco. Se habían acostumbrado mucho a una mayor presión y a condiciones más duras. Básicamente, esta era una caminata lenta en comparación con todo lo que habían hecho últimamente. Pero cuando atravesaron la entrada de la mazmorra, todos notaron un extraño negro que se apoderó de los bordes de su visión. La mazmorra se había derrumbado sin dejar nada atrás. En cambio, la mazmorra que debería haber estado allí ahora estaba como debía estar. Clark sabía que la llave y esa mazmorra nunca volverían a existir. Ignorando la extraña sensación, el grupo simplemente esperaba que así fuera la mazmorra. De todos modos, Clark tomó la iniciativa con el mapa en la mano. Todos sabían que todavía les quedaba un largo camino por recorrer. Su viaje para salir de la violenta jungla los llevaría a través de múltiples áreas peligrosas antes de dirigirse hacia los bosques a los que estaban acostumbrados. El grupo también tenía otra mazmorra en la que tenían pensado detenerse, una que contaba con múltiples materiales a los que podían acceder. También tenía varias mazmorras más pequeñas a su alrededor. Era un centro muy grande para domadores de todas las edades. Capítulo 630, Alquimia encuentra. Estamos siguiendo el río. El lugar lleno de monstruos enormes que quieren comernos y destrozarnos.
Reese estaba seguro de que todos se estaban juntando para molestarlo cuando escuchó lo que dijo Clark sobre la ruta que estaban siguiendo. Quiero decir, estaría bien si tomáramos el camino más largo, pero seguir el río suena como si fuera lo peor que se puede hacer. Todo el grupo estuvo de acuerdo, dejando a Reese como el único que se preguntaba cuál era el problema. Tomamos este camino porque es el camino conocido. Si tomamos el camino más largo, pasaremos por esta zona. Ella tenía el mapa en sus manos en ese momento. Se lo había quitado a Clark para refrescarle la memoria. Esto se llama el bosque de árboles bomba, es una hilera de árboles que tienen púas. Recibió el nombre porque las frutas están cubiertas de púas afiladas que explotan cuando caen. Es por la energía del fuego que el árbol recoge en el dosel y luego envía a las frutas. Es así como las semillas se alejan del árbol y crecen. Si caminamos por allí, todas las bestias son muy defensivas. Eso hace que sea mucho más difícil luchar contra ellas. Esto tenía mucho sentido. Una bestia peligrosa que era capaz de recibir un golpe significaba que Grace sería un blanco fácil si el grupo no podía ejercer la fuerza adecuada para matarlos. También era un desafío que se podía evitar. El grupo era muy fuerte, pero no podían decir que serían capaces de manejar fácilmente los peligros que venían con esta jungla. El profundo desierto era más aterrador que lo que habían visto hasta ahora. Entonces, este lugar se llama el territorio de los elefantes salvajes. Si bien son similares a los elefantes rojos de la sabana que quizás hayas visto o de los que hayas oído hablar, son muy diferentes. Se les llama salvajes porque odian ver a otras bestias cerca de ellos. Ella ni siquiera necesitó decir más. El gran tamaño de los elefantes rojos de la sabana era bien conocido, pero eran animales amables. Eran animales conocidos por salvar a otros animales si estaban heridos, atacando para defender a los animales más débiles de los depredadores debido a su piel dura y, en general, a su gran fuerza. Sin embargo, si estuvieran alborotados, serían una fuerza casi imposible de detener. Una que podría aplastar árboles y romper huesos fácilmente. Especialmente si había más fuerza y rabia dentro de ella. Todos temblaron levemente al imaginar el hecho de que la ira que trajo tal ritmo al alboroto definitivamente conduciría a la destrucción. Básicamente, sonaban como la encarnación de la ira. Entonces, ¿te gustaría enfrentarte a los peligros que conocemos a lo largo del río? Bestias contra las que podemos usar el terreno para luchar. ¿O preferirías que intentemos atravesar uno de estos dos territorios? Uno que tenga un terreno que nos combata tanto como a las bestias o uno que literalmente tenga bestias que nos ataquen sin importar nuestras acciones. Eso fue todo. La decisión estaba tomada y el grupo había comenzado a avanzar a lo largo del río. Cabe destacar que Reese parecía un poco más feliz ahora que entendía que en realidad estaban un poco más seguros al seguir esa ruta. No estaba seguro de cuán fuerte era en comparación con una bestia con verdadero poder defensivo. Especialmente porque podía canalizar muchas de las habilidades del aura de la espada en su compañero y sus acciones. Sin embargo, aún no había intentado luchar contra algo más fuerte. ¿Qué pasa con las otras bestias? Deberíamos tener más miedo de esas anacondas. Reese todavía estaba tratando de ser proactivo. Estaba seguro de que podrían verlas. También quería asegurarse de que estaba tomando la iniciativa adecuada para proteger a Grace. Cuando trabajaba con Brad, los dos eran la pareja perfecta de defensor y atacante. Descubrió que el trabajo en equipo realmente brillaba en este formato de escolta. Yo diría que los brutales cocodrilos no serían lo peor a lo que nos podríamos enfrentar. El río aquí es el hogar de muchas otras bestias. Pero los hipopótamos blancos, son los más peligrosos. Clark había esbozado lo que le gustaría y lo que no le gustaría enfrentar allí. En este proceso de pensamiento, los hipopótamos blancos gigantes eran los más peligrosos a los que podían enfrentarse. No solo porque podían moverse rápidamente por el agua, sino por su naturaleza agresiva. Disfrutaban mucho peleando. A partir de ese conocimiento, también había aprendido que tenían poderosas mandíbulas con 4 dientes grandes hechos para perforar las defensas. Significaba que defenderse contra ellos sería imprudente. También eran más fuertes, por lo tanto, sería más difícil enfrentarlos en esencia,
con piel y huesos duros. Aparte de eso, Clark estaba impresionado con lo bien que lo hacían todos. Todos se adaptaban según el lugar al que se dirigía cada uno. Cada paso se ajustaba y el grupo lo veía como un todo. Esto era un testimonio de su mentalidad flexible. Su capacidad para adaptarse de modo que pudieran defender algo que les importaba. La diferencia entre la mentalidad de lucha individual y la mentalidad de grupo era sorprendente. El grupo había luchado, pero no había cooperado tanto como antes. Los únicos dos que realmente trabajaron en equipo de manera constante fueron Reese y Brad. Frambuesa retorcida, poco común. La frambuesa retorcida es un arbusto frutal que crece en zonas húmedas. Disfruta de las nieblas constantes que le permiten abrir sus hojas y dar frutos más grandes. Contiene algunas energías de la tierra y del agua potentes que son ideales para hacer pociones para las bestias que les permiten aumentar temporalmente su capacidad de recolección de energía. Cuando se utiliza para hacer una poción relacionada con la tierra, se considera un ingrediente de mayor calidad. Cuando se utiliza en una poción relacionada con el agua, se considera un ingrediente común, ya que no es la opción más rara ni la mejor. Sin embargo, es un buen complemento para la dieta de las bestias de tipo agua. Clark vio con el rabillo del ojo la fruta roja que parecía una gema. El cambio de terreno permitió que hubiera menos árboles alrededor, el río erosionó naturalmente el suelo y los hizo caer con el tiempo. Dejó mucho espacio para que crecieran arbustos como los retorcidos frambuesos. Sus ramas retorcidas y espinosas podían crecer fácilmente como quisieran sin impedimentos. Intenta recoger estas frambuesas retorcidas. Son buenas para pociones de recolección de energía de la tierra y pociones de recolección de energía del agua. Pero también se pueden dar de comer a las bestias que tienen afinidad con el tipo agua para agregar un poco de energía de agua adicional a sus dietas. El hecho de que Clark hablara siempre era suficiente para que el grupo se moviera. Pero ella e Isa eran las más emocionadas por agarrarlas. María se contuvo. Ella tenía el conocimiento para mantenerse en su lugar mientras los otros dos recogían más frutas. De esta manera, podría mantener a Grace más segura. Este era también el mismo cambio de mentalidad que Clark había notado antes. Puedo intentar hacer esas pociones. Las fórmulas son ampliamente conocidas para cualquier poción que mejore la recolección de energías. Pero son más difíciles de hacer dependiendo de la calidad de la poción. Este comentario hizo que el grupo se diera cuenta de que postergar la alquimia era algo muy malo. María, tenemos que hacer que tu pequeño compañero salga de su capullo mucho antes. ¿En qué puedo ayudarte? Isa estaba segura de que vender mejores pociones de recolección de energía produciría una gran cantidad de monedas de oro para su grupo. Sería una forma importante de aumentar sus ventas. Puedo fabricarlos, pero creo que nos resultarán bastante inútiles. Necesitamos poder usarlos cuando alimentamos a nuestras bestias con mejores materiales, ¿no? Entonces, ¿para qué los necesitaríamos cuando hemos avanzado tanto sin ellos? La opinión de Gerald no estaba equivocada. Aunque hemos crecido mucho sin las pociones adicionales, estas podrán ayudar a nuestras bestias a recuperarse después de las batallas. No solo en general. Sin embargo, me gustaría que fueran de alta calidad para permitir que mi propio cuerpo se adapte mejor. Los pensamientos de ella se centraban más en los beneficios que este tipo de pociones podían brindarle a un domador. En serio. Pensé que había que adaptarlos para que un domador los consumiera. Isa tenía un conocimiento diferente al de ella. Sí, tienes razón. Sin embargo, hemos entrenado nuestros cuerpos lo suficiente para que puedan manejar las pequeñas cantidades de venenos que la mayoría de los domadores jóvenes sufrirían. También tenemos un alquimista en formación que desarrollará pociones para ayudar con los efectos secundarios negativos de este método de entrenamiento. Ya tengo esas fórmulas de pociones guardadas en mis diarios. Simplemente pospuse ese entrenamiento debido a la necesidad de que las pociones se preparen en fresco. Eso ha cambiado ahora. Con esto, todo el grupo tenía algunas cosas nuevas en las que pensar mientras se mantenían alerta. El sonido del río también había comenzado a aumentar. Había rápidos más adelante. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal,
darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.